Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Y como saben, hemos cambiado de horario. Son las 4 de la tarde en punto. Y lógicamente para nosotros es muy importante llegar a ustedes. Además, pues hoy día estamos inaugurando una nueva línea. Estamos por UCI y la verdad nos sentimos bastante complacidos por poder llegar a más peruanos, a más familias con las diferentes repetidoras, pero también lo más importante es el trabajito que nosotros venimos haciendo en favor de la familia, de los niños, y que todo este trabajo llegue hacia ustedes. Eso es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestro objetivo. Hoy día tenemos un tema muy importante y lógicamente no podía dejar de ser porque vamos a hablar sobre el medio ambiente. Y no podíamos dejar sobre el medio ambiente por todo lo sucedido que está ocurriendo en nuestro continente. De verdad, mucha gente ha puesto que estamos de luto y la verdad yo digo que sí, estamos de luto porque no estamos perdiendo solamente animales o tierras, estamos perdiendo muchas vidas humanas. Hay muchas comunidades indígenas en esta zona, muchas familias que no han tenido contacto con el ser humano y están perdiendo sus casas. Y eso también debemos llorar y lamentar. De verdad es una triste noticia la que estamos viviendo y también estamos preocupados porque este tipo de quemas está llegando a Colombia, está llegando a Perú, no necesariamente por estos incendios, sino por lo que es propio. Y se recomienda, ayer estuve viendo una serie de informaciones, leyendo en los periódicos o en los diversos periódicos, que recomiendan a todos los ganaderos, a todas las personas que tienen sus tierras por ahí, que por favor no quemen sus plantaciones, porque eso puede generar un incendio mayor. Y lógicamente, pues como es un tema muy importante, nuestro tema de hoy es emergencia climática. ¿Por qué debemos preocuparnos por el Amazonas y el medio ambiente? Va a estar con nosotros, tenemos una serie de invitados muy importantes, gente que viene trabajando en favor del medio ambiente. Estará Gidi Kester Vilches Arellanos, Brenda Vargas Tamayo de Friday for Future Perú, FF Perú, ellos van a estar con nosotros y en estos momentos nos encontramos con Marco Bazán, coordinador regional en Perú y Bolivia de Terre des Homens, Alemania. También está con nosotros Maricruz Fierro, miembro de la Red Peruana Infanto Juvenil, Red Juvenil por el Buen Vivir de Lima. Lógicamente para nosotros es muy importante contar con ellos y le voy a preguntar a Marco qué significa todo este proceso de cuidar el medio ambiente, por qué es importante, en qué nos atañe, porque de verdad nosotros estamos tan lejos, no tenemos nada que ver, bueno, gente que va a perder su tierra y a mí pues de verdad no me afecta. ¿De verdad no me afecta? Esa es la gran pregunta. Gracias por estar con nosotros, les agradezco a ustedes, yo sé que hacen un gran esfuerzo, que tienen muchas actividades para desarrollar, pero yo creo que este es un tema que no podemos dejarlo pasar así nomás y que sí nos atañe a todos. Sus saludos. Contigo. Habría que empezar por una reflexión global en el sentido de que todo está interconectado en el planeta Tierra. La Amazonía también interviene en lo que sucede en la ciudad, en las ciudades y en los Andes. Todo es un globo conjunto. China, Europa o Japón o el mar, los océanos, todo es cíclicamente está interconectado y cualquier cosa como en nuestro cuerpo que nos afecte una parte nos afecta el todo. Yo puedo decir simplemente para que entiendan algunas personas, cuando a uno le duele la muela no es que solamente es un problema de la muela, te fastidia todo el cuerpo, te fastidia toda tu tranquilidad, no puedes producir igual, no puedes estar animado igual. Igualito la Tierra como un solo sistema de vida. Cualquier cosa que pase en cualquier punto del globo terráqueo afecta a todo el conjunto, no solamente de la Tierra, sino que afecta a todo el sistema planetario, al cósmico. Y esto lo sabían los pobladores que siempre han estado en este territorio, en todo el mundo, pero particularmente en la Amazonía y en los Andes, personas que en nuestros ancestros han vivido más de 10.000 años en ese territorio.
y 10.000 años les ha servido para entender de que todo está interconectado. Entonces, hubieron tiempos donde la población podía caminar desde lo que se llama la costa, pasar los Andes, pasar los valles y llegar a la selva alta, a la selva baja y volver a hacer eso en un año. Porque los alimentos y la vida de los cultivos era caminante. Entonces todo importaba. No estábamos aislados o metidos en un solo lugar. La construcción de la ciudad hace que nos volvamos un poquito insensibles hasta que veamos como una abstracción la montaña o los árboles o los bosques. Y es una vida cotidiana. De ahí comemos. La ciudad no existe si no existiera lo que hay en la selva, lo que hay en los Andes, inclusive en términos agrícolas, también en términos mineros, para decirlo de algún modo. Entonces sí nos tiene que preocupar. Afecta, lo que pueda pasar en la Amazonía afecta el clima aquí. Y otra reflexión es que nosotros decimos el planeta está en crisis, pero ciertamente no. Lo que está en crisis es nuestra especie. El planeta tiene... Va a subsistir con hombre o sin hombre. Así es. Algo se va a desequilibrar y va a generar otro tipo de especies. Las especies aparecen y desaparecen y nosotros podemos desaparecer. Entonces es un tema de cuidado de nosotros. Claro, cuidar nuestra casa. Cuidar nuestra casa, nuestro hogar, o como dicen muchos peruanos y peruanas, nuestra madre. Y entonces, mire usted, cuando uno deja de llamar madre tierra a la tierra, que te da de comer, que te da el aire, que te da el agua, y le comenzamos a llamar recursos o medios de producción, la relación psicoafectiva cambia. Claro. Si es mi madre, yo la cuido. Bueno, aunque hay hijos terribles, ¿no? Pero yo la cuido. Pero en la mayoría se cuida. Sí. ¿No? En la mayoría se cuida. Es casi con natural por haber recibido la leche materna. Uno quiere a su madre, le agradece. Entonces también es la misma figura de la cosmovisión andina y amazónica, como la que me da de comer, me da agua, me da subsistencia por miles de años, 10.000 años, yo la voy a maltratar. Ese pensamiento de maltrato y explotación de la tierra es nuevo. Viene de una relación intelectual mal entendida, desafectada de las condiciones de vida, donde no se dice que no hay que tener la riqueza que la tierra nos da o los bienes, pero hay que tenerlo de manera mesurada. De manera controlada, ¿no? Armónica, como siempre ha sido, con permisos y con decir, oye, hasta aquí voy yo, hasta acá vamos tú, entonces nos regulamos, ¿no? Esa regulación en la y faltan los tiempos de descanso. Y los tiempos de descanso, pero también es parte de la sociedad en la que vivimos. Hay seres humanos que dormimos poco, sabiendo que el sueño es el mejor de los alimentos, y comemos demasiado, sabiendo que comer mucho también nos hace daño. Esa desregulación es lo que nos está afectando. Entonces, también hacemos lo mismo con las personas, con los animales, con los nuestros niños. Con todo. O sea, nos hemos desarmonizado. Entonces, o tenemos exceso, y eso lo manifiestan los cambios climáticos, excesos de frío o excesos de calor. Excesos de agua o ausencia de agua. Entonces tú dices, algo está pasando que tenemos la necesidad de regular o volver otra vez al equilibrio para poder disfrutar todos juntos de un planeta que nos está perdonando varias. Mucho tiempo que nos viene perdonando la vida, ¿no es verdad? Sí. Es bastante difícil. Maricruz, cuéntame, ¿tú qué es lo que tú y tu grupo de compañeros vienen realizando en la red a la cual tú perteneces? Pertenezco a la Buenas, mi nombre es Maricruz Fierro Aguilar, tengo 17 años, pertenezco soy miembro de la red Infanto Juvenil y en la organización Arena y Esteras. Lo que hacemos nosotros es promover mediante el arte, cómo el arte llega a los niños y niñas, a jóvenes, adolescentes, a que... El arte es muy importante para ustedes. El arte es muy importante, entonces mediante... ¿Y cómo le enseñan a los niños? ¿Qué tipo de arte ustedes le enseñan a los niños? ¿Y cómo ese arte se transforma en un ejemplo para el cuidado de la tierra? Porque mediante el arte, por ejemplo, hacemos biotopos, biohuertos en nuestra comunidad. Entonces eso va a hacer que los niños y niñas adolescentes hagan y cuiden el medio ambiente, cuiden a la madre tierra, respeten el agua.
Entonces, mediante esos elementos, mediante esos cuidados y las charlas que se dictan por el buen vivir, entonces los niños tienen un poco más de conciencia y de conocimiento ante el cambio climático y el medio ambiente. Tengo una pregunta. ¿Es más fácil enseñar a los niños pequeños que a los adultos? Sí, es más fácil enseñar a los niños pequeños, ¿no? Los niños son, como estoy estudiando, y mi profesor dice, los niños son unos cracks, los niños son unos capos, los niños son los que nos aprenden, los que nos enseñan también a nosotros. Entonces, los adultos son un poquito más, son más difíciles de enseñarles. ¿Porque no entienden bien el proceso o es mejor no entender porque me es más fácil convivir con mi realidad que saber que tengo que cuidar el medio ambiente? Es más fácil convivir, ¿no? Con el de saber que tengo que cuidar el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tuve una experiencia que fui a una ciudad, no es una ciudad, fui a un pueblo en Ixixigui y en Nauta, donde el río era su fuente de vida. Del río pescaban, en el río se bañaban, en el río tomaban y tenían su pequeña chacra. Entonces fui a otro pueblo, a otra comunidad que se llama Nauta y no tenían río, tenían que ir a otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos, los mismos humanos, no cuidaron bien el agua, entonces ya había escasez. Es otra realidad. Es otra realidad. A mí me gustaría mucho saber cómo nos afecta, pues, en todo caso, el hecho de que en estos momentos el Amazonas se esté incendiando. Mucha gente está hablando sobre el agua. ¿Qué relación hay entre el agua, los incendios y el Amazonas? Para entender eso hay que hacer conciencia que habemos ahora dos tipos de humanidad. Una humanidad que quiere reencontrarse con la naturaleza, respetarla y hacerse una con ella, y una humanidad que cree que es un recurso heredable, un recurso explotable y un recurso que es un medio para generar riqueza, para generar abundancia material, sin sospechar de que el mundo no es lineal y que el pasado se quedó y tuvo avances, sino que es cíclico. Y todo lo que tú hagas acá te va a repercutir después. Y como decía anteriormente, como todo está interconectado, sí, pues, el gran productor del agua es la Amazonía, porque las nubes comienzan a cargar en la Amazonía, también en el mar, y cuando cuando se vuelve desértico, si se volviera desértico la Amazonía, eso va a trastocar todo el planeta. Y la Amazonía tiene que importarnos no solo porque sea el pulmón, le llaman, o la fuerza energética del planeta, sino porque así ha sido dada. Y entonces, ¿cómo aprender a respetar lo dado, usarlo con permiso, de manera equilibrada? Y como contaba Mari, en el caso de la Amazonía que uno conoce, cuando un niño saca una plantita, pone 3. Y eso lo hacen de manera tan espontánea, porque así tiene que ser. Yo saco una, pongo 3. Y no, entonces la pregunta es a las grandes empresas que quieren seguirse enriqueciendo, ¿por qué no son capaces, si tienen mayor capacidad que la de este niño o de esta niña, de sacar y poner más? ¿Por qué esa ambicia de sacar, depredar, irme y dejar las cosas peor de las que las encontré? A mí me gustaría un poco profundizar más ese punto, porque eso es muy importante, sobre todo porque de una u otra forma es el origen de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y tenemos la madre de la discordia o la manzana de la discordia, mejor no vamos a poner a la madre en esto, que son dos productos bastante importantes que dentro de la investigación que hemos estado desarrollando el equipo de producción, son dos elementos que el hombre consume. Uno está relacionado con el ganado, el pasto, y otro el cultivo de la soya. Son dos elementos que realmente se presentan como situaciones bastante difíciles. Y es exactamente sobre estos temas que vamos a hablar. No sobre el ganado, no sobre la soya, sino el por qué hemos caído en esta situación sabiendo lo importante que es preservar, cuidar y respetar la tierra. Porque lo que está pasando ahora no es gratuito. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida.
En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Lógicamente este tema es muy importante porque estamos viviendo una tragedia día a día y que aún no sabemos las consecuencias. Las investigaciones nos dirán qué fue lo que ha sucedido, si es que se logra tener un resultado. Preocupadísimos por lo que sucede en la Amazonía con la frontera de Colombia, preocupados por lo que va a suceder o podría suceder con nuestra Amazonía, preocupados por lo que ello va a repercutir en los peruanos, en todos los peruanos, no solamente aquellos que están en este lugar. Lógicamente, ustedes saben, el pasado viernes 23 hubo toda una manifestación frente a la Embajada de Brasil, exactamente porque había una exigencia sobre los derechos que les corresponde a todos los seres humanos, y nosotros acá, respetando los derechos y deberes de nuestros niños, protegiendo a las familias, queríamos saber qué es lo que está pasando. Y lógicamente yo les voy a manifestar de que estas personas planteaban a la embajada, ¿no?, en las puertas de la Embajada de Brasil, quería saber por qué estas quemas de la Amazonía, por qué se ha presentado esta situación, por qué frente a una coyuntura política tan particular se dan este tipo de acciones, y lógicamente una exigencia a través del país de los manifestantes que trabajan mucho en este cuidado del medio ambiente, que nos enseñan a nosotros a cómo cuidar nuestro medio ambiente. Querían una respuesta, y una respuesta que probablemente va a ser un poco difícil que la tengamos. Pero veamos este trabajo que se hizo con la producción de nosotros, para que ustedes vean cuál es la preocupación, cuál es el pensamiento que tienen las personas y, lógicamente, la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Adelante. Miles de personas al interior del país se movilizaron por los incendios forestales en la Amazonía. En Lima, tanto políticos como organizaciones medioambientales y la sociedad civil se reunieron frente a la Embajada de Brasil para alzar su voz de protesta y exigirle al presidente Jair Bolsonaro una solución a la crisis. Venimos aquí en la embajada porque necesitamos hacer presión, porque la situación es grave, porque la crisis está aquí, porque necesitamos gente que realmente pelee por nosotros. En un principio, el gobierno brasileño atribuyó el aumento de los incendios a la temporada seca. El presidente Jair Bolsonaro, escéptico del cambio climático, insinuó que las ONGs eran responsables de propagarlos para obtener dinero internacional y dañar la imagen de su gobierno, lo que desató una oleada de críticas a nivel mundial en su contra. En contra, en rechazo de las medidas que está tomando el presidente Jair Bolsonaro, que va en detrimento de las comunidades indígenas, del medio ambiente de Brasil y no solamente del país, porque este incendio de proporciones tan gigantescas va a tener completa repercusión en la relación que tenemos con nuestro planeta.
Ante la presión, el mandatario autorizó el viernes el uso de militares en tierras indígenas, áreas de frontera y de conservación ambiental durante un mes para acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales. Más de 2.500 nuevos incendios han sido registrados en 48 horas mientras el fuego se sigue propagando. Entre enero y agosto de 2019 se han registrado 72.000 focos de fuego en la Amazonía de Brasil, frente a los 39.000 en el mismo lapso del 2018. Lógicamente hay toda una preocupación y necesitamos pues por lo menos una reflexión. Aquí Marco nos va a señalar frente a esta protesta y frente a estos planteamientos, y aparentemente la mayoría de las personas no tiene duda de que probablemente la mano del hombre haya intervenido en estos incendios gigantescos. Nosotros todavía no podemos señalar ningún tipo de causa porque debemos, como personas responsables, esperar las investigaciones del caso. Pero tal magnitud, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al mundo? Y la mayor preocupación, ¿no? Porque la Amazonía en general está considerada como parte del pulmón del mundo. Tenemos otros lugares que también nos proporcionan el oxígeno, pero en estos momentos, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros vamos a vivir a través de la magnitud de este desastre? Yo quería entrar por el tema del miedo que hay a la producción o a la riqueza o al capital acumulativo, en el sentido de lo que se quiere es mejor ganado, más pastos, y se quiere alimentos que son sustituibles. Podemos vivir sin ganado y podemos vivir sin soya. Exactamente. Menos si es transgénica. O sea, ese territorio de América tiene suficientes nutrientes para producir alimentos para todo el mundo, sin minería. Puedo ser exagerado, pero está demostrado que así es. Y entonces, ¿por qué la necesidad de exterminar el tipo de alimento originario, tradicional, y querer imponer el monocultivo? Porque nosotros tenemos muchos productos oriundos. Muchos. Y de verdad, somos un país riquísimo en la cantidad de producciones de tubérculos, de raíces, de granos. En diversidad y variabilidad. En una diversidad que no existe en el mundo. Pero que para algunos no le da plata, no le da dinero, no le da... Entonces, ese es el tema, la ambición por querer que con dinero vamos a solucionarlo todo, inclusive fabricar o inventar alimentos o comprar alimentos no sé de qué planeta, está enfermando la mente. Y yo creo que eso es un tema solo, lo quiero ser justo, en mi opinión, no solamente de las empresas, también el ciudadano común y corriente lo está haciendo, también tala árboles, también tira dinamita al río. Las pequeñas empresas y las personas, los pequeños productores y aquellos que simplemente son ciudadanos como yo, que ve un árbol y dicen, no, me molesta la vista de mi casa y tala el árbol. Porque lo que está infectado es nuestra alma. Entonces, nuestra alma está haciendo creer de que podemos vivir de manera independiente de los otros seres. Entonces, ese antropocentrismo, esa soberbia de algunos humanos es lo que hace que tú puedas depredar, malograr y no hay ningún problema. Y si te viene un problema de falta de oxígeno o de contaminación del aire o mayor CO2 o hasta CO3, dicen, bueno, yo me compro mi oxígeno y lo resuelvo. Yo. De una manera tan egoísta que uno dice, oye, entonces, ¿qué le ha faltado? ¿Qué le ha sucedido a los procesos de formación filosófica, de formación espiritual en la especie humana para llegar a esos niveles de análisis? Donde hay una desafección por las otras vidas, hay una desafección por el mundo, y ahí sí creo que lo que hay que hacer ahí es prevenir, porque ya sobre lo dado está dado. Nosotros creemos que a las nuevas infancias se les tiene que formar de manera más afectiva con la naturaleza, mucho más emocional. Que le vuelvan a decir mamita agua al agua, que le vuelvan a decir hermana guaira que se desarrolle un apego con la naturaleza. Sí. Y si yo tengo un ingeniero ambiental, un ingeniero civil, un ingeniero de metales preciosos, con esa sensibilidad va a hacer una minería de otro modo. Pero si yo le digo a los chiquitos desde temprano y después que estos son recursos que tú tienes que explotar para ganar riqueza, para poder asegurar tu futuro,
y los de que te vienen, te pones tan egoísta contigo y con tu grupo que se te olvida que estás tratando con seres vivos. Seres vivos que también te generan vida a ti mismo. Los males humanos, las enfermedades que hay a nivel humano, y se sabe que hay enfermedades que tienen las criaturas que los médicos no las entienden, porque estamos mutando, ya comenzamos a mutar. No sabemos en qué se va a deformar las bacterias y los virus que nos están afectando en nuestro organismo. Capaz nos fortalecen o capaz nos ponen males que no sabemos cómo resolver. Entonces las consecuencias no se pueden medir. Los actos no son actos de causa-efecto. Yo creo que son multicausales. O sea, hay concepciones del mundo, hay seres humanos, hay clases sociales, hay culturas que han ido generando este fenómeno que hoy se llama las llamas en la Amazonía, pero que no es un hecho de ahorita ni es un hecho de solamente un causante. Porque si un empresario está haciendo eso de manera irresponsable, ¿dónde estuvo el Estado para decirle, señor, eso no se hace? ¿Dónde estuvo la población para decir, oye, eso no se hace? La población lo que ha hecho es también consentirlo de algún modo. En realidad sí, ese es un problema bastante serio que nos preocupa a todos, porque no solamente son las autoridades o es la voz, porque el que vive ahí, el nativo que vive en esa zona, ha hecho su voz de protesta, ha señalado sus necesidades, ha exigido derechos, pero infelizmente, como siempre decimos, cuando es muy distante desconocemos esas realidades y simplemente pensamos que no nos va a llegar, no nos va a causar daño. Sí nos va a causar daño, ¿verdad? Sí. De hecho que sí. Y de manera inevitable, incalculable. Pero también hay esperanzas en los mismos nativos y los que están cercanos o estamos cercanos a la madre naturaleza, de que la naturaleza, así como cerró la capa de ozono, así como la abrió, finalmente no hemos sido nosotros las que le hemos cerrado la capa de ozono. Sí. La misma naturaleza se reconstituye. Se ha regenerado. Pero no podemos aprovechar de eso porque la Tierra también... Porque también se cansa. Se cansa. Tiene que descansar, y eso lo sabían y lo saben nuestros sabios de las comunidades originarias, saben que la tierra no la podemos depredar, tiene que descansar y volver a comenzar. Pero no obstante, sí, yo creo mucho en los procesos de formación, también de movilización, también de protesta, pero no es suficiente una práctica y dejar la otra, hay que hacer todas a la vez, todas a la vez. Sí, entonces nosotros estamos promoviendo junto con los jóvenes y los niños lo que son todo un paquete de derechos ecológicos. Queremos que esta generación tiene derechos que no teníamos nosotros. Tenemos derecho, o sea, a un agua limpia, aire puro, a una tierra que no esté con pesticidas y agroquímicos, para poder tener alimentos que también nos nutran y que nos curen y no solamente nos enfermen, etcétera, a tener comida regulada, balanceada. Claro. Y también el paso siguiente es que el río también tenga derechos. Y cualquier río tiene derecho a nacer en las cumbres puro y cristalino y poder llegar al mar puro y cristalino. Y que llegue al naciente. Puro y cristalino. Así es. Por tan solo hecho de ser un ser vivo y sujeto de derechos. Entonces, cuando uno amplía los derechos humanos, no solamente para el humano, sino decir, hay derechos que no son humanos, pero que son de las vidas, entonces comenzamos a hacer un equilibrio posible de una relación armoniosa. Lo que pasa es que los humanos nos hemos cargado de demasiados derechos. Pese a que no se cumplen todos, se ha desequilibrado con los derechos de los otros seres que también tienen que, por decir, gozarse de esos derechos, ¿no? El maíz tiene el derecho a ser diverso como siempre era. 3.000 tipos de maíz y por qué no más 4.000. En realidad, ya casi al final de esta conversación, a mí me gustaría, para cerrar y antes del mensaje final de ustedes, me gustaría mucho saber, Maricruz, ¿por qué debemos mostrarle a los niños la importancia del reciclaje, la importancia de conservar el agua y algo fundamental que para proteger a nuestros niños, el lavarse las manos? La importancia que que los niños deben de saber es que nuestra madre tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar, que valorar,
Entonces, de la madre comemos, entonces debemos de valorarla y cuidarla y saber que es nuestra madre y poder sentirla, ¿no? Y debemos de lavarnos las manos para no contraer enfermedades. No contaminar a nuestros niños, ¿no? Porque ese es parte del cuidado que nosotros también le ofrecemos a nuestros niños, ¿verdad? Un mensaje final para cerrar esta parte. Hay que sembrar. Tan simple como eso. Hay que sembrar todos los techos habidos y por haber, todos los balcones, hay que sembrar. Se puede sembrar en cualquier parte, ¿verdad? Si se cría bien el espacio, el clima, el agua, se siembra. Hasta en una cajita de frutas se puede sembrar. Todo puede transformarse en algo que nos dé provecho. Y una cosa trae la otra. Dice, pero si no hay agua, vas a ver que la planta trae agua. Y no solamente de manera ornamental, hay que sembrar comida. Sí, es verdad. Por ejemplo, tomate. Acá puede crecer tomate. El tomate que comemos ya no sabemos de dónde viene ni cómo viene. El tomate viene duro, poco jugoso. Ese tomate gordito que había ya no existe. Hay un tomate así fabricado, pareciera que saldría porque... Entonces, no sabemos qué comemos. Exacto, ya realmente no tenemos control de aquello que llega a nuestra mesa. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros, de verdad, es un tema muy importante, es muy actual y nosotros siempre estamos un poco complicados porque aún estamos inciertos en qué va a deparar todos estos incendios que aún persisten y que no se ha logrado parar. Muchísimas gracias, estaremos juntos en otra oportunidad y nosotros nos vamos a un pequeño corte y vendremos en el siguiente bloque para seguir hablando con los jóvenes y saber qué ellos opinan de toda esta tragedia que nos está invadiendo, que está invadiendo el mundo. Adelante. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema que de verdad hasta se ha transformado en algo enigmático, difícil, pero a todos nosotros nos toca participar en ello, ver cómo podemos recuperar. Ya investigadores han señalado que se necesitarán por lo menos 200 años para poder recuperar estas sierras que están en estos momentos quemándose, porque eso no ha parado. Y quiero darle la bienvenida a Gidi Vilches Arellano. Realmente nuestro tema, el rol de los jóvenes frente al cambio climático, vamos a conversar. Y también a ti te pregunto, ¿por qué el medio ambiente es importante? ¿Por qué los jóvenes deben defenderla? Bueno, nosotros debemos defender el medio ambiente porque esto garantiza que las futuras generaciones puedan tener las mismas condiciones, lo mismo que nosotros hemos encontrado al momento de nacer. Las próximas generaciones deben tener esos mismos derechos, de encontrar un mundo como el que nosotros hemos encontrado e incluso mucho mejor. No podemos ser tan irresponsables de destruir todo eso y dejar a las próximas generaciones a la deriva, poder dejarles sin agua, incluso sin animales que hoy conocemos nosotros que se están extinguiendo. Defender el cambio climático es defender el futuro de las... enfrentar el cambio climático, perdón, es defender el futuro de las nuevas generaciones y también es defender prácticamente la vida, porque si no hacemos nada con el cambio climático,
como decía un informe del IPCC del 2018, si no lo resolvemos en 10 años, 11 años, lo que sigue después sería prácticamente nuestra extinción. Y no solamente de la especie humana, sino de la vida como la conocemos. Sí, en realidad ese es un tema que hemos estado escuchando en todos los trabajos que se vienen presentando en todos los medios de comunicación, porque es un tema que nos atañe a todos. Muchos gobernantes se han pronunciado. Se extraña la actitud del presidente del Brasil, que señala que su poder económico está limitado para este tipo de situaciones. Pero realmente acá, ¿qué le corresponde a los jóvenes hacer? Mejor dicho, ¿qué deberían hacer los jóvenes para evitar que las nuevas generaciones puedan devastar, así como se está haciendo ahora, estos cambios que lo único que está logrando es, como tú bien señalas, es matar a la madre tierra? Bien, si tú me preguntas qué le queda a los jóvenes por hacer, pues a los jóvenes primero entender que el cambio climático no es un tema aislado, no es un tema que solamente debería competir a uno, sino debe competir a todos y todas. Como bien mencionaste, eso afecta a la madre tierra. Y cuando afecta algo a la madre tierra, nos termina afectando a todos y todas. Como jóvenes debemos plantarnos y decir a las anteriores generaciones, estamos aquí, ya no nos pueden ignorar. Debemos reclamar y decirles que tienen que empezar a coger responsabilidad por lo que no han venido haciendo. Porque estamos esperando recién última hora, como muchos otros temas, para empezar a atacar esos temas. Como jóvenes debemos empezar a presionar, debemos empezar a conversar con las anteriores generaciones y empezar también un cambio de chip con las próximas generaciones que se vienen, para entender, como bien lo mencioné en el anterior bloque, que no somos una especie desconectada de la madre tierra. Somos una especie que primeramente estamos interconectados entre nosotros como sociedad, y como sociedad estamos interconectados con los demás seres vivos, y el conjunto está interconectado con lo que es la naturaleza, la Amazonía, los océanos, los Andes, toda la madre tierra en específico. Lo que tú estás señalando me parece muy interesante, pero a mí me gustaría saber cómo se va a ver afectada el agua nuestra, cómo se va a ver afectado el oxígeno que nosotros vamos a respirar, y también los productos que van a llegar a nuestras mesas, porque frente a esta situación, lógicamente que va a tener serias consecuencias, ¿o no? Sí, absolutamente. Primero, cuando hablamos del cambio climático, con todo esto, bueno, no hablemos del cambio climático, porque no es encauzarlo en todo su claro, en todo el sentido, digamos crisis climática, porque ya lo estamos enfrentando. El cambio climático no es una amenaza, porque ya está sucediendo. Una realidad. Ya es una realidad. Es una realidad. Justamente. ¿Y cómo afecta al agua? Primero, con estos temas de la deforestación que se está viendo, esto va a incurrir en sequías. Y no solo eso, o sea, ahorita, hace rato hablaban del incendio en la Amazonía, ahí se está liberando todo el monóxido de carbono que estos árboles estaban guardando. Esto al liberarse contaminan por creces nuestro aire. En Madre de Dios, por ejemplo, ayer estaba viendo de los 50 partículas por millón de monóxido de carbono que es lo normal que debería haber. Madre de Dios, estamos hablando de 450 a más partículas. Es alucinante, y eso repercute en la salud, sobre todo los niños, las niñas y los ancianos, que al final terminan sufriendo más, y las comunidades que viven directamente ahí, a los pueblos originarios. Ellos son los primeros afectados, pero eso no quita que todos y todas estamos siendo afectados. Termina afectando en todas las escalas, porque no solamente es agua, no solamente es oxígeno, termina afectando los derechos humanos, el derecho a la vida se ve afectado, el derecho a la salud se ve afectado. La agricultura. La agricultura se ve afectada, se ve afectado en casi todos los temas que podamos conocer. El otro día estábamos conversando con unos amigos y veíamos cómo el cambio climático también termina afectando lo que se conoce como los derechos laborales o el derecho al trabajo digno, porque el cambio climático termina estresando los ambientes laborales, y esto repercute también en la eficiencia y la productividad que puedan tener a futuro los seres humanos. En realidad es un tema muy importante, y lo que tú señalas a mí me parece que nos lleva a una reflexión. ¿Qué están haciendo los jóvenes actualmente, jóvenes como tú, que asumen que esta es una responsabilidad del mundo entero y que no se puede dejar a libre albedrío que esto siga sucediendo? Bien, enfrentar al cambio climático, está bien que nosotros empecemos por cambiar nosotros mismos, una transformación personal, que empecemos a cambiar nuestros modos de vida, pero no, de por sí solo
no solamente, ¿cómo puedo decirlo? Hace falta más, hace falta que cambiemos como personas, como colectivo, como nación, y no solamente como nación, como continente. Este cambio va a tener que ser no solamente como continente, va a ser un cambio a nivel global. Hoy en día aquí estoy representando a un movimiento que viene desde febrero aquí en Perú, pero nació el año pasado, que se llama Fridays for Future, o Vienes por un Futuro, que es un movimiento de adolescentes y jóvenes a nivel mundial que están entendiendo que que la crisis climática es una realidad y debemos empezar a actuar exigiendo a los gobiernos, empezando a decir a los políticos que no deben ignorar estos temas, que es importante que empiecen a poner en agenda nacional los temas ecológicos, los temas de cambio climático, los temas de la protección y los derechos de la madre tierra. Bien, ¿qué están haciendo los jóvenes? Los jóvenes ahorita se están empezando a agrupar, están empezando a articular, están empezando a meter presión a los gobiernos y creo yo que esto está empezando a generar conciencia no solo en las próximas generaciones, sino en las anteriores generaciones. Es importante creer en la voz de los jóvenes, de verdad que sí. Los adultos debemos aprender a escuchar esta voz y actualmente nos encontramos en una encrucijada bastante seria, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? Porque obviamente muchos alimentos se van a ver afectados y lo que tú hablabas del estrés, has visto cómo Sao Paulo simplemente era noche a las 3 de la tarde por el humo, por el monóxido de carbono, por todos estos tóxicos que van a afectar sí o sí a nuestros niños más pequeños. Y no solamente va a afectar a la humanidad, va a afectar a la tierra, va a afectar al producto que van a hacer de esa tierra que ha sido quemada. Me pregunto ¿cuál es el grito de protesta que los jóvenes en estos momentos están dando para ser escuchados? Bien, ahora como movimiento ahorita estamos articulándonos específicamente, vamos a movilizarnos, ya convocamos ese plantón. En este plantón específicamente veíamos no solamente la crisis climática, hay una crisis política que está permitiendo todo esto. Claro. Gobiernos como el de Jair Bolsonaro, pero no solamente, Jair Bolsonaro es la figura que ahorita se está viendo por todas las declaraciones, por todo lo que ha estado diciendo, pero no solamente Jair Bolsonaro, hay otros líderes políticos, otros gobiernos que poderosos también están permitiendo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros como jóvenes, como adolescentes, vamos a movilizarnos el 20 de septiembre, convocando a la tercera marcha global frente a la crisis climática, y nosotros queremos exigir al gobierno una simple cosa: declarar en emergencia climática al Perú. Queremos que el Perú sea declarado en emergencia climática, reconocer que hay una crisis climática y empezar a poner todos los recursos, todo lo que compete como nación para empezar a tocar este punto y que sea tratado como es debido, como una urgencia. Sí, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero regresando, yo creo que el ser humano, todos los ciudadanos podemos hacer algo, y yo creo que es bueno tocar ese tema, saber, yo, ama de casa, yo, persona que trabajo, yo, persona que vendo en la calle, cada uno de nosotros, este grito ciudadano que debe aunarse al grito de los jóvenes, ¿qué podemos hacer en nuestros medios, en nuestros hogares, justamente para contribuir, una pequeña contribución, pero que va a marcar la diferencia? Vamos a hablar de eso regresando inmediatamente después del corte. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Perret y pronto estaremos con un programa espectacular dedicado a la alimentación saludable y especialmente para los niños pequeños. Muy pronto estaremos en Nutrición en la Infancia.
Bueno, como Gidi decía, hay grandes intereses económicos en el mundo entero, intereses de países del primer mundo que son considerados del primer mundo, que también tienen muchos intereses económicos, políticos en este nuevo continente. Eso ya se había establecido hace 20, 30 años atrás, señalando que América, esta América que nosotros queremos, sería pues la niña codiciada de muchos poderosos, viendo que podrían hacer un emprendimiento en nuestras tierras. ¿Está o no relacionado? Solo el futuro lo dirá. Pero ahora me gustaría saber, Gidi, ¿cómo podemos hacer cómo puedo hacer para contribuir a que todo esto no siga sucediendo? A que las mamás, ¿qué podrían hacer para enseñarle a sus hijos a cuidar la tierra, a cuidar el agua, a cuidar el alimento que nos ponen en la mesa? Bien, si me preguntas qué deberíamos hacer nosotros como personas, como madres, como hijos, como padres también, primero informarnos lo que es el cambio climático, informarnos que este sistema de consumo no es normal. Estamos entendiendo un sistema donde compramos y todo se desecha. Solamente si lo que nos enseñan es que hay recursos, pero entendemos ese modo de recurso, por ejemplo, cuando pensamos en el recurso hídrico. Le llamamos recurso hídrico al agua como algo que simplemente lo usamos y lo botamos, cuando debería ser llamado como agua, simplemente porque el agua es vida y así ahí nada más debería quedar, ¿no? Primero, informarnos de lo que está pasando. Segundo, cambiar nuestros hábitos de consumo. Y esto lleva a, primero, entender también, lo mencionaste, hay bastantes transnacionales en el juego de todo esto. Deberíamos empezar a comprar, por ejemplo, y ahí quiero hacer un paréntesis, el consumo de carne es uno de lo que más produce el monóxido de carbono en lo que es el cambio climático, y eso nos lleva a reducir nuestro consumo de carnes. Primero, reducir nuestro consumo de carnes, tener un consumo más balanceado, una alimentación más balanceada y aumentar lo que son alimentación saludable y balanceada. Ya sea, no quiero decir que todos y todas debemos ser vegetarianos o veganos, claro, pero sí reducir lo máximo que se puede el consumo de carnes, empezar a usar menos plástico, por ejemplo. En distancias cortas podemos ir en bicicleta o a caminar, siempre preferir el transporte público a los transportes privados. En viajes cortos también preferir viajes en bus que viajes en avión, porque el avión es algo que consume, que bota bastante monóxido de carbono al ambiente. Como madres, hablarle a sus hijos, hablarles no en el tono de que estamos ante una emergencia climática y probablemente no podamos hacer nada, porque eso te induce a que deberíamos exigir o tener miedo, pero no. En el anterior bloque lo mencionaron, algo que debe movernos a nosotros como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, para frenar esto, es el amor. Entender que debemos empezar a amar nuestro entorno, empezar a amar a las otras personas, amar a nuestra sociedad, amar a las otras especies, amar a la naturaleza en sí mismo, y es el amor lo que nos va a llevar al final del día a dar más energía a esa voz de protesta que están en las calles, a dar más energía a no rendirnos, porque probablemente no se consigue en pocos años, pueden conseguir en más años, pero yo creo personalmente que el amor y la alegría van a ser fundamentales para enfrentar en todo esto, y no solamente como personas, sino en familia, en sociedad, en comunidad. Es interesante lo que acabas de señalar, porque cualquiera persona joven como tú que habla sobre el amor, la mayoría dice, sí, es una relación entre parejas, pero el amor yo creo que tiene un concepto mucho más amplio que el simple relacionarse con otra persona, que es importante también, porque no le vamos a quitar la importancia de la relación de dos personas que perpetúan la especie, sino como el sentimiento que va más allá del simplemente de tú y yo, es importante, ¿no? Cómo es que nosotros como mamás, como profesores, como profesionales, como tutores o simplemente como personas con el empleo más sencillo que pueda haber en la tierra podemos contribuir a cuidar nuestra tierra. A mí me gustaría saber, tú como grupo, dentro del grupo que ustedes están, ¿cómo se están organizando? ¿Cuántos hay en tu
organización y cuáles son los proyectos puntuales que vienen trabajando. Bien, el movimiento en específico es un movimiento internacional, un movimiento global que nace el año pasado con una niña sueca de 16 años que entiende toda esta problemática y sola empieza a decirle... Es dar el grito de guerra, ¿no? El grito de guerra frente al Parlamento sueco, y eso hace que bastantes niños y niñas, adolescentes y jóvenes empiecen a formar parte de esta... Hacen eco de esa voz. Hacer eco de esta voz y empiezan a organizarse. Y después se va conociendo como los Viernes por un Futuro, los Fridays for Future. Nosotros en Perú nos empezamos a organizar a propósito del 15 de marzo, que fue la primera marcha global. Empezamos como un pequeño grupo en Lima. Después, ya para la segunda marcha global, empezamos como que a tomar contacto con otras regiones que se habían movilizado también, pero para empezar a articularnos. Hoy en día estamos en más de 10 regiones. En la segunda marcha, que fue el 24 de mayo, se movilizaron cerca de 14 regiones en todo el Perú. Después entramos a una especie de más de profundización, porque es necesario profundizar en estos temas para poder abordarlo en su complejidad. Iniciamos una escuela, la primera escuela nacional frente a la crisis climática, que se desarrolló entre el 17 y el 19 de julio. Después de eso, entre otras actividades, los plantones los viernes, hemos convocado al plantón hace unos días porque ya era demasiado urgente, había toda una indignación y entendíamos que no podíamos callar ante problemas tan graves que se están aconteciendo acá en nuestro país hermano, en Brasil, en Bolivia también. Y aquí en Perú también porque nuestros Andes se están quemando. Nuestra Amazonía se está quemando y no es cosa que recién ahora se esté dando. Claro, es cosa de todos los años, de todos los días. Y es el mismo grito de todos los años, ¿no? Se está como que normalizando y eso es grave, es gravísimo, porque un solo árbol que se ha quemado ya debería ser considerado como ecocidio. Un árbol tiene todo un ecosistema que solamente al quemarlo estamos destrozando todo un sistema complejo de vida, exactamente. Es un sistema de vida. Ahora nos estamos organizando no solamente como un movimiento, Viernes por un Futuro, en varias regiones, sino con más organizaciones en torno a este tema. Estamos tratando de articular para hacer como que una voz conjunta con miras a lo que es la tercera marcha o la tercera movilización mundial por el clima, que se va a dar durante la Semana Climática, que es del 20 al 27. Estamos convocando ya en Lima, hemos sacado la primera convocatoria para el Campo de Marte a las 3 de la tarde del 20 de septiembre. Invitar a todos y todas, a jóvenes, a adolescentes, a adultos, a todos y todas que pasen la voz, y tenemos que ser bastantes, y ya estaremos sacando las próximas convocatorias en las próximas regiones. Después de eso también estamos viendo la posibilidad de si aquí en el Perú podemos tener un encuentro con todo el movimiento a nivel latinoamericano para discutir cuál sería nuestro plan de acción como Latinoamérica también. Cierto. En realidad ya prácticamente estamos al final de nuestra conversación. Te voy a invitar todavía a que te quedes con nosotros, pero sí me gustaría que des un último mensaje a tus compañeros, a los jóvenes, a todos aquellos que te gusten e invitarlos a la marcha. Perfecto. Este 20 de septiembre vamos a estar movilizándonos en Campo de Marte a las 3 de la tarde aquí en Lima. Aún así, las convocatorias van a ser lanzadas en los próximos días en las demás regiones. Es muy importante que todos y todas unamos nuestra voz, porque ahorita no es cosa de juego, nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de las próximas generaciones. Seamos la voz, no de nosotros mismos, también seamos la voz de esas generaciones que todavía no han nacido. Preocupémonos por nuestros futuros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas tal vez, garantizarles un mejor país, una mejor sociedad, y eso va a depender del grito que hoy en día nosotros podamos expresar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quizás lo que voy a presentar ahora también tiene que ver porque está relacionado de una u otra forma al cuidado del hombre, al cuidado de aquel que sufre, al cuidado de aquel que necesita. Y justamente inmediatamente les presento, esto es un proyecto organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional junto a World Vision, que busca reducir la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados venezolanos aquí en nuestro país, con comedores que alimentarán a familias tanto peruanas como venezolanas. Así es que veamos la nota y veamos también cómo de una u otra forma nosotros podemos contribuir a que la gente no sufra, porque a más gente sufrida, más miseria, más desorden
y tal vez más indiferencia también. Así es que veamos la nota. Más de 45.000 peruanos y venezolanos serán beneficiados con los comedores del programa Alimentos para la Paz, proyecto organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional junto a World Vision. Es un gran apoyo, pues de verdad, súper agradecida. Tengo 2 hijos acá en el Perú. ¿Dan comida para 4 personas? Sí, para mis 2 hijos y mi esposo. Y excelente sopa y buena comida, deliciosa. Lo menos con el dinero que ahorramos, o sea, podemos pagar el alquiler, esas cosas, y aquí almorzamos. El proyecto Reduciendo la Vulnerabilidad de los Migrantes y Refugiados Venezolanos en Perú incluye también el apoyo a 21 comedores solidarios en Tumbes, Trujillo, Callao y Lima, donde se ofrecerán más de 150.000 almuerzos calientes gratuitos, equipos de cocina, alimentos y mejora de las instalaciones. Y estamos encantados de poder ayudar. Acabamos de firmar hace varias semanas, un acuerdo con World Vision, a través de lo cual vamos a proveer unos 150.000 comidas durante el periodo del acuerdo. En el marco de este proyecto, el embajador de Estados Unidos en Perú, Krishna Urs, el embajador de Venezuela, Carlos Skull, y el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Jean Thomas, sirvieron el almuerzo a familias del comedor solidario Jesús es mi guiador en Independencia. Hay alrededor de 3 millones de personas en Venezuela que están en estados de nutrición. Hay alrededor también de casi 1 millón de niños que no pueden ir a la escuela, sea porque los padres no tienen ni cómo llevarlos ni cómo alimentarlos. Y creo que esa es la idea, trabajar conjuntamente la cooperación internacional, en este caso la USAID, las municipalidades, los comedores populares, trabajar en conjunto para que ellos también esto no se convierta, digamos, en una situación difícil, sino que también tengan la capacidad de alimentar no solo a nuestros hermanos peruanos, sino también a los niños venezolanos. En Perú, los Estados Unidos han proporcionado $31 millones en asistencia humanitaria para apoyar los esfuerzos peruanos en asistir a los venezolanos migrantes. Los socios financiados por los Estados Unidos se reúnen con los refugiados venezolanos en la frontera y los ayudan a conectarse con organizaciones con el fin de proporcionarles comida caliente, apoyo nutricional, refugio, atención médica y otros servicios sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.